problema. Lo que tenemos que hacer ahora aquí nuevamente es analizar qué tenemos en el numerador y qué tenemos en el denominador. Como pueden ver acá, en el numerador se puede notar que tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Son números impares. Números impares que lo habíamos visto ya en una anterior serie y habíamos hecho su diagrama de flujo para números impares, perdón, ¿se acuerdan? Eso es lo que tenemos por el numerador. Ahora por el denominador que tenemos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Que también lo habíamos visto ya como un ejercicio que solamente generábamos los números pares para sumarlos. Entonces, el conocimiento en base a eso, a esa generación de números impares y pares, es que vamos a poder realizar el próximo diagrama de flujo que estamos a punto de realizarlo. Aquí lo que tenemos que entender es que si n es igual a 3, deberíamos sumar los tres primeros términos, me refiero a 1/2 más 3/4 más 5/6. Entonces esa sumatoria saldría este resultado, 25 sobre 12. Entonces ese es el resultado que debería obtenerse para n igual a 3. Pero si fuera n igual a 5, por ejemplo, debería sumar hasta acá, hasta los 9 décimos. Si fuera n igual a 6, hasta 11 sobre 12. Si fuera 7 términos, hasta 13 sobre 14. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que n va a ser nuevamente un dato de entrada. Como les decía en serie, siempre va a ser n el dato de entrada, porque nosotros necesitamos saber cuántos términos se van a sumar en este caso, o generar simplemente. Recuerden que aquí estos términos los que tenemos que generar y sumarlos, aquí vemos que tenemos el signo de suma. Nos pide sumar cada número que se genere. A veces solo les pide generar cuando tenemos una comita acá, ¿cierto? Cuando tiene una coma simplemente es generar los términos. Aquí, pero tenemos que sumarlo. Eso tenemos que diferenciar también, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? A ver, para que quede claro, lo voy a anotar acá. Hubiese sido diferente el ejercicio si solamente les pedía esto. 1/2, coma, 3/4, coma, 5/6. Ahí, como pueden ver, les está pidiendo generar simplemente este número. Les está diciendo generen el 1/2, luego generen 3/4, luego generen 5/6. Este ejercicio sería muy diferente a este, porque este, ¿qué nos pide? Nos pide generar el término y sumarlo. Eso tenemos que diferenciarlo, ¿sí? Aquí nos piden sumar. Entonces, eso que quede claro, solamente para sacar de dudas, ¿sí? Bien, entonces vamos a sumar esos números que se van a generar. Lo vamos a guardar todo eso en una variable z. Puede ser una variable s, una variable p, cualquier otra variable menos n, lógicamente. Z lo vamos a usar en este caso. Ahora, lo que vamos a tener es que concentrarnos en cómo generar esos números impares y luego cómo generar esos números pares. ¿Se acuerdan cómo generábamos los números impares? En función ahí. Creo que se multiplicaba por 2 y restaba 1. Exactamente, esa sería una forma de hacerlo. ¿Por qué les digo una forma? Porque puede ser que en algún momento ustedes necesiten un número impar. Lo que hemos visto hasta el momento es que 2 por i, y recuerden que es un contador que va a ir desde 1 hasta n. 2 por un número siempre les va a dar un número par, pero si le restan 1, les va a dar un número impar. O su equivalente, que sería también 2 por i menos 3. Como pueden ver, si a un número par le restan un número impar, entonces el resultado les da un número impar. En algún caso puede ser que necesiten esta modificación de cómo generar un número impar, pero por lo general siempre es esto, lo más sencillo, ¿sí? Pero quiero que quede claro que también pueden generar un número impar. En este caso, digamos, si i vale 1, aquí ¿cuánto va a generar? 1. Si i vale 1 acá, ¿cuánto sería 2 por 1? 2. Aquí estaría generando menos 1, cosa que no nos convendría. Pero si i iniciaría en 2 acá, 2 por 2, 4 menos 3, sí generaría el más 1. Como les digo, esto es lo que vamos a ir utilizando de aquí para adelante, pero es posible también usar así, restándole un número impar mucho mayor, ¿sí? Bien, entonces 2 por i menos 1 es lo que necesitamos para poder generar un número impar. Para generar un número par, habíamos dicho que necesitamos 2 por i. Eso es lo que vamos a tener claro de aquí para adelante. Y que nos conviene siempre hacerlo en función del contador i. Eso es lo más fácil. El ciclo ya saben, para una serie vamos a ocupar siempre esta condición de que i sea menor o igual a n.
Esto para series siempre va a ser la condición, así que no tenemos que tener dudas en ese aspecto. Y menor o igual a n, sí, entonces retorna el ciclo. Lo que sí es que tenemos que analizar qué vamos a completar acá. Para eso tenemos que analizar bien qué es lo que tenemos, un numerador y un denominador. Entonces vamos a ir anotando acá que el contador de i va a iniciar en 1 y i es igual a i más 1. Aquí yo lo hago paso por paso para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que necesitamos y por qué. Ustedes directamente ya pueden ir haciendo el diagrama de flujo, no hay ningún problema en su examen. Si no hace falta que lo detallen tanto, yo aquí lo detallo para que se pueda entender. I igual a 1 sería el valor inicial. I es igual a i más 1 es el proceso para que el contador pueda incrementar, para que la siguiente vez i sea 2, luego 3, luego 4, 5, 6. Eso tenemos que tener muy claro nosotros. Así, cuando ya estemos diseñando un diagrama de flujo para cualquier ejercicio, no tengamos dudas de que necesitamos un valor inicial y necesitemos un proceso. ¿Ok? Si entendemos bien para qué sirve cada uno de estos objetos que estamos usando, uno de estos pasos, no van a tener dudas y van a ver que todo es más sencillo. Lo siguiente que necesitamos es cómo generar un número impar. Exactamente es como lo decía, 2 por i menos 1. Y para un número par es 2 por i. Veamos si cumple para este caso. Sí, va a cumplir porque vamos a iniciar en i igual a 1. 2 por 1 es 2 menos 1 da 1. Y cuando i vale 1, 2 por 1 va a generar ese número par que es 2. Entonces en este ejemplo sí funciona estas formas de obtener número impar y número par. Sumatoria. Necesitamos de una sumatoria porque noten que tenemos que ir sumando cada uno de esos términos generados. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que esa sumatoria inicia en 0 y el proceso de la suma sería suma es igual a suma más variable. Ahora, como no estamos usando la variable suma, sino que estamos usando z, lo equivalente sería decir lo siguiente. Z igual a 0, z es igual a z, más lo que está en el numerador. Recordemos que lo que está en el numerador es un número impar que lo obtenemos con esta fórmula en función de i. Todo eso dividido entre 2 por i, que sería la fórmula para generar el número par. Y listo, como pueden ver, ya está resuelto prácticamente. Ahora tenemos que ir acomodando todo esto. Recordemos que los valores iniciales siempre son un valor de una variable. Me refiero a este de acá, este es un valor inicial, este es otro valor inicial, donde esa variable tiene un valor inicial, como dice su nombre. I igual a 1 en este caso, z igual a 0. Estos valores recuerden que tienen que ir después de leer n. Los demás son procesos, como pueden ver, el proceso para contar y el proceso de z, para sumar. Estos van a tener que ir dentro del ciclo, en este lugar. Pero tenemos que tener cuidado a quién vamos a colocar primero, el proceso para contar o el valor de z, el proceso para z. Habíamos analizado que si colocamos acá el contador por encima y el valor de z por abajo, no daba el mismo resultado. ¿Por qué? Porque si el contador va a estar encima y ya no va a ser igual a 1 la primera vez. ¿Por qué? Porque se va a modificar con este proceso. Si colocamos entonces el contador acá, antes de realizar este proceso de z, veamos qué va a obtener. I igual a 1, dice su valor inicial. Entonces 1 más 1 sería 2. Hasta este momento i ya vale 2. Y como pueden ver, recién entraría esta fórmula. Y aquí, ¿qué es lo que va a obtener? 2 por 2, 4 menos 1, 3. Aquí estaría generando 3 sobre 2 por 2, 4. Miren que va a generar 3 cuartos. Y ese es para nosotros el segundo término. Habíamos hecho bien el análisis, como pueden ver, pero la forma en cómo acomodarlo nos está haciendo variar. Entonces, por eso es que lo correcto, aquí lo voy a hacer de color verde, lo correcto es que como esto está en función de i, y nosotros hemos iniciado en i igual a 1, como el valor inicial ya es 1, entonces lo primero que se tiene que hacer es z. Eso va a ir arriba. Y luego, el contador después es que tiene que incrementar, después de que realice el primer proceso. De esa forma sí va a generar un medio. ¿Por qué? Porque i vale 1, entonces 2 por i es igual a 2 por 1, 2 menos 1 sería 1 sobre 2 por 1, 2. Como pueden ver, entonces sí va a generar el primer término un medio. A comparación de que si lo acomodamos el contador por encima. Entonces eso para que salgan de dudas, para que entiendan mucho mejor por qué i tiene que ir en este caso abajo antes de la condición. Ya, entonces vamos a
hacer el diagrama de flujo en la próxima lámina con todo esto lo que les acabo de aclarar. La prueba de escritorio va a ser para n igual a 3. El diagrama de flujo va a ser inicio, leer n. Acá, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de leer n? Z igual a 1. Z igual a 1. Z igual Muy a 0. bien. Sí, es exactamente. Tenemos que colocar los valores iniciales. Muy bien. Eso es lo importante, que ustedes ya vayan viendo más o menos qué es lo que sigue, porque el objetivo es que ustedes aprendan, ¿sí? Y eso lo van a ir haciendo siempre practicando. Valor inicial, en series va a suceder casi siempre esto. Valor inicial, perdón, leer n, luego valores iniciales, luego inicia el ciclo, acomodamos la sumatoria que se obtiene. Luego aquí colocamos el incrementador de i para que la siguiente vez i sea 2, 3, 4, 5, 6. Y el controlador del ciclo que ya les dije que siempre va a ser el mismo. Entonces de esa manera se resume el diagrama de flujo. De esta manera va a funcionar. Al final vamos a mostrar z. Para que quede más claro, vamos a hacer su prueba de escritorio. Tendríamos que generar esta cantidad. Entonces, anotamos aquí todas las variables que estamos usando en el diagrama de flujo. Tenemos n, y, z. No tenemos más, como pueden ver. Entonces, lo anotamos siempre de esa manera. Les recomiendo que siempre coloquen acá inicialmente n, luego su contador y luego las demás variables. ¿Ok? Para que tengamos un orden de cómo va a ir funcionando. Entonces, leer n, en este caso estamos haciendo para 3. Valores iniciales i igual a 1, z igual a 0. Como pueden ver ahora va a iniciar acá es el ciclo. Vamos a calcular z es igual a 2 por i menos 1. Como pueden ver está pidiendo el valor de z, que en este caso es 0. Va a pedir también el valor de i, que en este caso es 1. ¿Qué pasaría si no colocarían los valores iniciales? Ya les comentaba que aquí la máquina les va a pedir valor de z y si no lo han declarado un valor inicial, entonces pues no va a funcionar, se va a colgar. Tampoco encuentra el valor de i. Entonces por eso que tenemos que darle sentido a esto, lo que tiene que hacer la computadora. Tenemos que enseñarle cómo va a funcionar. Y eso simplemente es acomodando de forma secuencial los procesos para que lleguen a un resultado. Entonces, como ya tiene estos valores de z y de i, va a poder ejecutar ese proceso y va a obtener un medio que les decía que es el primer término que nosotros necesitamos. Entonces, de esa manera ya está obteniendo, como pueden ver, un medio. Ahí está, ¿cierto? Un medio ya lo está generando. Y va a incrementar a 2, entonces eso va a hacer que esto sea 2. Lo que estaría comparando es acá, 2 es menor o igual a, en este caso, 3. Sí, sí es menor, entonces va a volver por acá y va a calcular nuevamente z. Entonces, vamos a ir anotando nosotros hasta el momento que i ya vale 2 y z ya tenemos un medio. Ahora, z para la próxima vez va a ser igual a z, dice. El z actual ahora es un medio, como pueden ver. Y en este caso ya vale 2. Entonces, si calculamos esa z, vamos a tener lo siguiente. Un medio que vale z. Y en i estoy reemplazando el número 2. ¿Qué es lo que se obtiene? Obviamente esto les daría un resultado entero, ¿sí? Pero yo lo estoy manteniendo. Este en medio lo estoy copiando tal y como está. Y solamente estoy resolviendo esta parte. 2 por 2, 4 menos 1, 3. 2 por 2, 4. Lo estoy resolviendo de esa manera simplemente para que podamos apreciar de que sí se está generando la serie, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a codificar este tipo de ejercicios en serie en la computadora, no vamos a hacer que genere tal y como están viendo acá de forma visual esta fracción, sino que la computadora va a calcular el resultado exacto de esto. 25 entre 12, si no me equivoco, es 2, si fuera 24 entre 12 sería 2. 25 entre 12 debe ser 2, y algo, ¿sí? Eso es lo que va a obtener la computadora cuando vamos a codificarlo en Excel o en Visual. Pero en la prueba de escritorio es conveniente trabajarlo así, semi-desarrollado, diría yo. O sea, mantener tal y como estaba en la serie para que verifiquemos que sí se va a obtener la serie. Entonces, por eso es que lo estoy manteniendo de esa manera. Como pueden ver, Z ya tendría que sumar un medio más 3 cuartos hasta este momento y ya sería 3. Lo anotamos y estaríamos sumando eso. Ahora, vuelve otra vez, porque aquí, ¿qué es lo que está preguntando? Si i es menor o igual a n. Veamos cuánto vale i. Aquí pregunta i menor o igual a n. I vale 3, n vale 3. Lo que está preguntando es si 3 es menor o igual a 3. En este caso sí, son iguales, entonces nuevamente vuelve y calcula el nuevo valor de z. Lo vamos a hacer acá. En z estoy copiando todo lo que tenemos hasta el momento, que sería un medio más 3 cuartos.
más lo que se va a obtener del producto de 2 por 3, 6 menos 1, 5, y acá se va a obtener 6. 5, 6. Se está obteniendo esos tres términos. Entonces, como les decía, ya tenemos eso para z, y ahora va a ser 4 porque le vamos a sumar 3 más 1. Y lo que va a comparar entonces es lo siguiente. Y que vale 4. Pregunta entonces, ¿4 es menor o igual a 3? La respuesta es no, porque ya no cumple con esta condición. Recuerden que esto es una pregunta donde solamente hay dos alternativas, sí o no. No, dice, entonces, ¿qué dice acá? Mostrar z. Y en z tenemos todo esto. Entonces, como podemos ver, está obteniendo lo que necesitábamos, que genere esa serie y se sume. Ya les dije que cuando programemos va a obtener el resultado exacto de esto. Si ustedes calculan todo esto, es decir, un medio más 3 cuartos más 5 sextos, les va a dar este resultado, que prácticamente es 2, y algo. Entonces, de esa manera tendríamos que analizar cada diagrama y ver cómo funciona. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá en este ejemplo? Como pueden ver, no es muy complicado. Se parece mucho a lo que habíamos hecho, ¿cierto? Solo estamos ya usándolo como numerador y denominador. Sí, se entiende. Muy bien, entonces veamos otro ejemplo ahora, ¿sí? Otro ejemplo. Cada vez vamos a ir aumentando la intensidad, como les decía, y ir avanzando más rápido si es que es necesario. Ahora tenemos este ejemplo. Ahora sí, díganme ustedes, ¿cómo lo desarrollarían? Concéntrense, cuando vean así de forma fraccionaria los términos a generar, concéntrense solamente en el numerador primeramente, luego en el denominador. De esa manera podemos empezar a analizar. Lo que podemos notar acá es que tenemos un numerador que no es números pares e impares. O sea, no solamente es impares o puros pares, sino que son mezclados, como 1, 5, 9 son impares, 4, 8, 12 son pares. Lo propio por la parte de abajo. Entonces ahí tendríamos que ir viendo otra forma. De esta manera. 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13. Ahí están los números impares, lo que nosotros ya habíamos visto en muchos otros ejemplos anteriormente. Son números impares. Ya sabríamos cómo generar nosotros en función de ahí. Pero, ¿qué sucede con el denominador en este caso? El denominador se convierte en un numerador la próxima vez, pero es un número par. Luego, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12 y 12, 14. Como pueden ver acá, genera también los números impares, lo que puse con flechas naranjas, y genera los números pares, lo que puse con flechas verdes, pero el orden en que los acomoda ya en la división es la que está alternando. Como pueden ver, inicialmente la serie naranja, lo vamos a llamar así los impares, la serie naranja se comporta como numerador, luego la próxima vez como denominador, luego nuevamente numerador, denominador, numerador, denominador. Se va alternando. Lo propio con la serie verde. Empieza como denominador, pero luego es numerador, luego denominador, numerador, denominador. Entonces ahí está. Tenemos que ver entonces cómo hacer posible esa alternancia. Y va a ser sencillo porque vamos a ver qué ocupamos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Vamos a analizar que para n igual a 3 deberíamos generar esta sumatoria, es decir, un resultado que es aproximadamente 8 tercios, que sería 2, y algo, también sí, 2,7 o algo así. Nuevamente, como es una serie, vamos a tener que introducir n. Eso ya queda claro que cuando es serie tenemos que leer n. Y en este caso nos fijamos. ¿Es sumatoria? Sí, es sumatoria porque nos pide sumar. Si fuera una comita simple acá, sería generar. Es sumatoria. Muy bien. Ahí está, lo estoy colocando ahora en un tono más claro lo que es los números impares de color plomo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 para que se pueda apreciar mejor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 son los números pares. Entonces, vamos a concentrarnos en cómo generar esos números pares e impares. Ya saben que el contador inicia en 1. El proceso para ir sumando el contador para que incrementes i más 1. Como pueden ver, esto ya lo estamos repitiendo muchas veces. En cada serie hemos visto esto. Su ciclo, la condición de ciclo, ya les decía, para serie va a ser la misma en este caso, i menor o igual a l. Entonces esto se va a ir repitiendo. Como pueden ver, estos pasos se están repitiendo en todas las series. Lo que se va a ir cambiando va a ser esto. ¿Qué es lo que tenemos que ir sumando? Entonces, esto es lo que varía.
Aquí nuevamente necesitamos números impares y números pares, que como podemos ver, estas fórmulas nos siguen funcionando. 2 por i menos 1 obtiene 1. 2 por i obtiene este 2. Y en la próxima vez obtiene 4 y obtiene 3. Lo que es diferente hasta el momento de lo que hemos visto es cómo lo está acomodando esos valores. Lógicamente necesitamos una sumatoria. Pero ¿qué sucede? Sucede que ahora vamos a tener dos ecuaciones para la sumatoria. Z va a iniciar en 0 nuevamente, pero acá lo voy a remarcar de color verde. Recuerden que esta era la serie verde, la que estaba con números pares. Eso que está con números con verde, la primera vez tiene que generar en el denominador. Aquí está, 2 por i. Esto está de color verde. Por eso lo coloqué ahí. Entonces la primera vez tiene que estar como denominador. Pero la siguiente vez tiene que estar como numerador y aquí está. Ya está arriba, como numerador. Y la serie naranja que inicia como numerador, luego se convierte en denominador. Eh, Aquí está la serie naranja, 1, 3, 5, 7. Lo anotamos acá. Empieza como numerador, pero luego se convierte en denominador. Como pueden ver, hay dos alternativas. Esto lo vamos a llamar como 1 y esto lo vamos a llamar como 2. Hay dos sumatorias. Una que va a tener como numerador a la serie naranja y denominador a la serie verde. Y otra alternativa de sumatoria que va a tener a la serie verde como numerador y a la serie naranja como denominador. Muy bien, ya hemos descifrado cómo generar esas series, esa sumatoria de esa serie. Pero ahora, ¿cómo alternamos? ¿Cómo hacemos que primero haga la 1, luego haga la 2, luego otra vez la 1, luego otra vez la 2, luego otra vez la 1, la 2? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es lo que luego nos vamos a concentrar ahora en la próxima lámina. Entonces, en la próxima lámina vamos a ver cómo hacer posible esa alternancia. Existen muchas formas de hacerlo, pero vamos a usar una de las que sería conveniente en este caso, como trabajamos en función de i. Concéntrense acá. Tenemos un medio que sería la serie de impar en el numerador, que sería también esta de acá. También sería esta de acá. Como pueden ver, siempre va a estar en el numerador un número impar, siempre y cuando su contador sea como. Ahí estoy remarcándolo. ¿Cómo es su contador en ese momento? ¿Cómo es su contador en ese momento? Es impar. Exactamente, es impar. Ahora concentrémonos. ¿Qué sucede cuando tenemos el número par como numerador? Ahí está. Tenemos como numerador a los números pares y a los denominadores como impares. ¿Qué sucede con i? En ese momento sucede que las i son pares. Ahí entonces ya tenemos una alternancia también, como pueden ver. Tendríamos que analizar a quién, al contador. Eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar si i es un número par o si i es un número impar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a aprender entonces ya una nueva herramienta para poder distinguir a eso, a los números impares de los números pares. Que en este caso vamos a analizarlo a partir del contador, porque el contador es el que va a ir viendo en qué posición estamos y esas posiciones puede ser par o impar. Aquí ya estoy explicándoles detalladamente cómo se realiza. Esto, lo que está en color verde, se refiere al contador. El contador puede ser 1, puede ser 3, o puede ser 2 o 4, como pueden ver. En el caso de 1 y 3 son números impares. En el caso de 2 y 4 son números pares. ¿Qué sucede si esos contadores los dividimos entre 2? Aquí lo estoy dividiendo entre 2, como pueden ver. 1 entre 2 estoy diciendo acá. 1 entre 2, ¿cuánto es? 3 entre 2, ¿cuánto es? 2 entre 2, ¿cuánto es? 4 entre 2, ¿cuánto es? ¿Qué sucede? Sucede que cuando tenemos un número impar y lo dividimos entre 2, a ese número, su residuo nos da esto, 1. Su residuo nos da 1. Para todo número impar, si ustedes lo dividen entre 2, lógicamente les va a dar residuo 1, ¿cierto? Cualquier número, por ejemplo 5. 5 entre 2 va a ser a 2 y queda 1. Siempre les va a quedar 1 cuando dividen un número impar entre 2. ¿Y qué sucede cuando ese número par lo dividen entre 2? Por ejemplo, el 2 y el 4. Cuando lo dividen entre 2, su residuo siempre da 0. Eso es lo que podemos ir notando. Cualquier número par, si lo dividen entre 2, su residuo da 0. Por ejemplo, 100 entre 2, 50.
¿Cuánto queda? Queda 0. Entonces, eso es lo que podemos ir distinguiendo, que en los números impares su residuo es 1 y en los números pares su residuo es 0. Una vez que tenemos claro eso, tenemos que ver y ahora qué herramienta nos va a poder ayudar a poder analizar esto, los residuos. Y precisamente para eso está el mod. Como pueden ver acá, mod. ¿Qué hacemos para usar mod? Lo que tenemos que hacer para usar mod es colocar acá siempre el número que se va a dividir. En este caso, el dividendo. Acá se coloca el divisor. Entonces, mod 2, todo esto en conjunto, calcula el residuo. Si decimos mod 2, como es en este caso, mod 2 se refiere al residuo. Por eso es que estoy diciéndoles que mod 2 es igual a 1 para este caso. Entonces, eso es lo que hace mod. Calcula el residuo. ¿De quién? De haber dividido a este número entre este número de acá. mod 2 da 1 acá. ¿Cuánto da su mod 2 de los números pares? Va a dar 0. Ya, recuerden que acá se coloca el dividendo, que para nosotros es i. Recuerden que 2 y 4 va a ser la variable i. Entonces, por eso lo estoy colocando como i. Pero siempre se lo tiene que dividir entre 2. Entonces, mod 2 da 0 para los números pares. Eso tiene que quedar claro acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar esto en una condición. Recuerden que esta es una alternativa simple, donde solamente hay dos opciones, es sí o no. No hay un puede ser sí, ¿ok? Solo es sí o no. Solo hay dos alternativas, dos caminos, un lado de sí y un lado de no. Donde vamos a preguntar, como pueden ver. Aquí estoy preguntando. Recuerden que el rombo significa pregunta. Y esa pregunta tiene una respuesta, o es sí o es no. Entonces, vamos a preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Esto qué significa? Significa el residuo. Vamos a preguntar si ese residuo es igual a 0. En otras palabras, está diciendo eso. ¿El residuo es igual a 0? Está preguntando acá. Cuando el residuo sea igual a 0, significaría que va a ir para el lado del sí. Por tanto, significa que es un número par. Pero, ¿qué pasa si su residuo no es igual a 0? Me refiero a que va a dar 1 en este caso. 1 es igual a 0, preguntaría para el caso de los impares, porque recuerden que en los impares subimos 2, nos va a dar 1. 1 es igual a 0, la respuesta va a ser no. Significa que es un número par. ¿Qué sucede para los pares? Les decía que su residuo da 0, es decir, subimos 2, va a dar 0. Y lo que va a preguntar entonces en ese caso es lo siguiente. Eso estaría preguntando para el caso de los pares. ¿0 es igual a 0? Sí, dice. Entonces va a ir para el lado de sí. Entonces, como pueden ver, en este momento ya hemos logrado poder distinguir a un residuo 0 a un residuo 1, es decir, a un residuo que va a dar un número par de i y un número par de i y un número impar de i. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era poder distinguir a un par y un impar del contador para poder acomodar la serie. Recuerden que teníamos dos tipos de sumatorias. Entonces, fácilmente ahora vamos a poder acomodar esos dos tipos de sumatorias, porque recuerden que para el lado de sí, aquí lo voy a remarcar, cuando i es un número par, aquí está, cuando i es un número par, ¿cómo tiene que ser la sumatoria? Aquí está, lo había hecho de verde, perdón, entonces lo vamos a hacer de verde. Cuando i es un número par, noten que los números pares están por encima y los impares por debajo. Y ahí está precisamente, los pares por encima y los impares por debajo. Entonces, esta es la sumatoria que se va a aplicar cuando i sea par. Y ahí lo habíamos analizado, ¿cierto? Cuando i sea i, 2, 4. Pero, ¿qué sucede cuando i es un número impar? Cuando i es un número impar, el que tiene que ir por encima es la serie naranja de los números impares. Y de esa manera, entonces, va a ir colocando impares arriba, pares abajo. Cuando i sea igual a 1, cuando sea 3, cuando sea 5, cuando sea 7. Y de esa manera ya está resuelto. Como pueden ver, en este caso vamos a tener dos tipos de sumatorias que va a ir alternándose dependiendo del valor de i. Entonces, esto es lo nuevo que estamos viendo, ¿sí? Cómo alternar. ¿Cómo lo acomodamos ahora en el diagrama de flujo todo esto? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a borrar todo esto e irnos a la siguiente lámina. Aquí vamos a colocar diagrama de flujo, leer n, valor inicial, z igual a 0, igual a 1. Ahora, lo primero que vamos a colocar acá es cómo generar z. Recuerden que en las anteriores
en los anteriores diagramas de flujo. Aquí colocamos z es igual a nada más, porque solamente había una z. Pero ahora tenemos dos tipos de z. Dos tipos de ecuaciones para calcular z. Y eso está en función de esta condición. Entonces, eso es lo que va a venir primero. Luego, ¿qué colocábamos después de acomodar z? ¿Qué se colocaba luego de acomodar z? El incrementador. Exactamente, y, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a ir yendo acá, y. Luego su contador de ciclo vuelve, y al final z igual a 0. Perdón, mostrar z. Como pueden ver, lo que podemos notar ahora es que no solamente es una ecuación de z, sino que ahora para poder generar z se ha tenido que hacer todo esto. Eso es lo que podemos ver hasta el momento. Antes solo colocábamos una ecuación de z y directamente incrementábamos el valor de y. Pero ahora no. Bien, ya está resuelto ese diagrama de flujo. Ahora, ¿cómo hacemos la prueba de escritorio? Para n igual a 3 tiene que obtener esos 8 tercios. Lo mismo, acomodamos n y z. Tendríamos n igual a 3, z igual a 0, y igual a 1. Ahí está. Y viene por acá. Siempre tenemos que seguir las líneas de flujo, porque por algo estamos haciendo el diagrama de flujo, para seguir esa secuencia. ¿Qué dice acá? I mod 2 es igual a 0. Dice. 1 dividido entre... Aquí lo voy a hacer. 1 dividido entre 2 le está diciendo ahí, porque i vale 1 en este momento. 1 dividido entre 2, su residuo, ¿cuánto es? Vamos a ver, 1 entre 2 es a 0 y queda 1. Este i mod 2 entonces nos está dando en este momento 1. Su resultado de i mod 2, ¿cuánto es? Es este 1, este residuo. Entonces lo que está comparando es 1 es igual a 0, eso es lo que está preguntando. ¿Cuál es la respuesta? I mod 2 No. es igual a 0, es no, se No. viene por acá. Entonces lo que va a hacer es ocupar esta serie, esta z. Entonces veamos cómo lo hace. Z es igual a z inicial, que es 0, y vale 1, entonces aquí nos va a dar 2 por 1, 2, menos 1, 1, 2 por 1, 2. 0 más un medio, eso es lo que nos va a dar. Esto de acá. Z es igual a 0, y aquí obtiene un medio. Y va a incrementar a 2, eso lo notamos. Como pueden ver, está bien. El primer término tenía que ser un medio. Entonces es correcto. Ahora, cuando ya incrementó acá y pregunta, 2 es menor o igual a 3, se está comparando. La respuesta es sí, son menores. Entonces vuelve. Ahora agarra ahí nuevamente y lo divide entre 2. ¿Qué es lo que va a obtener? Vamos a tener i vale 2. Entonces lo que está haciendo es 2 dividido entre 2 nuevamente. Dice, porque eso es i mod 2. ¿Cuánto nos da su residuo? Dice. Aquí es a 1 y queda 0. Como pueden ver, el residuo me está dando 0. Su i mod 2 es igual a 0. Entonces lo que está comparando en esa condición es lo siguiente. 0 es igual a 0, eso es lo que está preguntando acá. La respuesta es Sí. sí, Sí. exacto. Entonces, como cumplió con esta condición, viene por este lado y va a generar esta serie, esa z, donde coloca los números pares por encima y a los impares por debajo. Z anterior es un medio. Aquí está generando ya el nuevo término, que es un número par, y acá el número impar, que sería 3, 4, 3. Está obteniendo este resultado. Y fíjense que es eso lo que necesitábamos, 4 tercios. Y lo está haciendo, está alternando como nosotros necesitábamos, porque ya lo habíamos analizado todo esto, ¿cierto? Entonces es correcto. 2 más 1 es 3, ahí está ese 3, y ahora pregunta, 3 es menor o igual a 3, sí, son iguales, entonces una vez más vuelve, analiza su i mod 3, perdón, i mod 2, en este caso i vale 3, entonces lo va a dividir entre 2, eso le va a dar a 1 y queda 1. Su residuo dio 1. Entonces lo que está preguntando acá es si su residuo es igual a 0. Está preguntando eso. 1 igual a 0, la respuesta es no. Por tanto va a ser ya con esta serie, con esa z, donde el número impar va por encima. Lo que va a obtener entonces es el z anterior, que es un medio más 4 tercios, le va a sumar más 5 sextos. Y eso nos va a dar la siguiente z. Como pueden ver es correcto. El siguiente i es 4. Entonces lo que hace es ahora preguntar, ¿i es menor o igual a 3? ¿Qué dicen? ¿I es menor o igual a 3? No. No, entonces va a mostrar z. Es decir, va a mostrar todo esto. Y es correcto lo que está obteniendo porque eso necesitábamos que se sume. Y entonces ahí termina este ejemplo.